Así que el plan que se le ocurrió a Ripley fue reunir a todos para intentar convencerlos de que nada estaba pasando. En un discurso improvisado, todos los empleados estaban ahí reunidos, así que empezaba un discurso sin pies ni cabeza diciendo que el duque estaba loco por ella. Tanto así que solo una noche y terminaron casados. De verdad el duque estaba tan loco por ella. En un discurso que de verdad los empleados no se creían. Así, Ripley gritaba a los cuatro vientos: si tengo al hombre más hermoso de todo el imperio, ¿por qué voy a buscar a otro hombre? ¿A otro hombre menos lindo? ¿Alguien que ni siquiera es lindo? No, me gusta. A mí solo me gusta el duque. Aquel duque que dijo que la seguirá amando aún quedara desfigurada, que lo dejó entrar a su mundo y formar parte de su vida, al hombre que le prometió que siempre la iba a proteger pase lo que pase. Y todos esos sentimientos son mutuos. Y ella está dispuesta a amarlo más que a nadie, y para poder seguir a su lado de esta forma y empezar una familia, una vida juntos, por eso se casaron. El amor que siente por el duque es igual que él siente amor por ella. Y hoy es por eso que todos se encuentran enfrente de la duquesa de Ingrid. Ya no es Ripley, ahora es la duquesa de Ingrid. Y es por eso que hoy aquí delante de todos pido su ayuda. Pido su ayuda para que todo salga bien, para volver a esto un hogar al que el duque desee regresar con felicidad. Dejen al lado todos esos pensamientos negativos, que son falsos, y hagamos que todo esto funcione. Hagamos que todo funcione para el regreso del duque. Y ella lo promete. Será la duquesa que necesita ser para este ducado. Aún así, Ceroni regrese, ella seguirá trabajando duro por el bien de todos. Y aún así circulan rumores falsos. Necesita la confianza de todos. Si los primeros en desconfiar de ella son los de su hogar, todo está arruinado. Así que no deberían de caer en esos rumores falsos. Será solo una jovencita inexperta, porque lo es. Una joven sin sinónimo de qué es lo que se hace, ni siquiera el significado de real, pero aún así está dando el 100% de todo. Ahora tuvo la necesidad de decirle esto a todos. Si fuera una duquesa odiosa, ni siquiera tuviera el valor de pararse aquí. ¿Para qué? ¿Para intentar llevarse con unos empleados como ellos? Claro que no. Ellos han formado parte de la vida del duque, así que ella también los aprecia. Así que el día de hoy les pide que la sigan igual a ella. Y la verdad, por dentro estaba un mar de nervios. Nunca había hecho esto, ni siquiera había tenido la oportunidad de mandar a múltiples empleados. Solo tenía a Rina. Solo tenía a Silvia. Y Silvia era prácticamente su hermana. Pero sorprendentemente, Ripley escuchó una vocecita que decía que al duque le encantan las margaritas. Aquel dulce niño tuvo la iniciativa de hablar, pues él era el encargado del jardín. Así, al darse cuenta que todo mundo lo estaba mirando, mencionó que si plantaban muchas margaritas en el jardín, tal vez el duque se alegre demasiado por eso. Así Ripley, contenta y alegre, le dijo que muchas gracias por tu aporte. Más tarde los dos pensaremos en dónde plantaremos las margaritas, lo que puso demasiado contento a este niño. Así, más personas se unieron. Tom, el encargado de la cuadra, proponía reconstruir la caballeriza para dejarla perfecta. Y así, uno a uno empezaron a expresarle sus dudas, presentarse ellos mismos y diciéndole abiertamente qué es lo que deseaban para mejorar el ducado. Todos y cada uno por fin aceptaban a esta duquesa. Pero alguien que sí parecía no estar de acuerdo era el hombre que cocinaba, aquel que le había estado mandando mal sus platillos, pero finalmente pareció rendirse ante toda la multitud y levantó la mano. Realmente no era un buen comienzo para su ducado, pero Ripley sabía encantar a las personas, pues ella no era mala. Trataba a los empleados como personas, como familia,
porque al final de cuentas estos pasan día a día junto a ellos. Y Sylvia lo sabía, por eso estaba en un mar de lágrimas. Pero mientras Ripley solucionaba esto, el pobre duque Seronis estaba en pleno campo de guerra. Leía unos documentos, leyendo una carta del día a día de Ripley. Sintiéndose tan feliz, imaginándose estar ahí, además de lo torpe que era ella. Tan solo leer esta carta sentía que ella le estaba hablando en persona. Pero al mismo tiempo alguien le hablaba, pues algo estaba pasando. Las tribus que ellos consideraban débiles estaban siendo todo lo contrario. No solo eso, parecía que algo estaba mal. Estas personas adquirieron recursos y armas para estos enfrentamientos. Además, ellos dejaron de recibir recursos. Todos se están agotando. No llega nada de comida. Si siguieran así, van a caer. Lo que lo hizo pensar. Esto había sido algo muy sospechoso. Y claramente él tenía la certeza de que esto era una trampa. De hecho, el simple hecho de que todo esto haya sido planeado por el príncipe Sharman lo hace dudar de que esto es una trampa. Además, rechazó generales más especializados en esto. Él simplemente lo quería a él. ¿Por qué? Al mismo tiempo gritaban afuera que el enemigo estaba atacando. Esto los alarmó. Los estaban atacando. Pero algo pasaba. Alguien más extraño entraba. Preguntaba si era el duque de Ingrid. Y justo cuando Seronis estaba a punto de voltear, un hombre con una hacha la levantó dispuesto a atacarlo. Y esto fue el último sonido que salió de ahí. Mientras Ripley era invadida de todas las tareas que se tenía que hacer y todo lo que tenía que aprobar. No sabía ni por dónde empezar, ni qué es lo que debería de hacer. Sabía que solo extrañaba a Seronis. Pero pasaba algo. El sonido de un tintineo le llamaba la atención. Aquel amuleto que le había dado la bruja se estaba moviendo de forma extraña, como si le estuviera anunciando algo. Una premonición mala. Incluso ella los anotaba. Desde que inició el día estaba gris. ¿Por qué? ¿Por qué todo se estaba volviendo de una forma rara? Pero bueno, Sylvia la asustaba. Le preguntaba si es que tenía hambre. Y antes de planear la cena o el almuerzo, alguien llegaba gritando que tenían problemas. Aunque Sylvia se enojó porque entrar a la oficina de la señorita nada más así, Ripley sentía esa sensación. Desde la mañana soplaba un viento triste y frío, como si algo le estuviera anunciando malas noticias, como si algo le estuviera diciendo. Incluso trató de no darle importancia, y así le anunciaron que habían derrotado al ejército real. Y aún peor, esta noticia de que las tribus enemigas habían atacado y el duque no aparecía. Se había ido sin dejar rastro, o no sabían siquiera si lo habían capturado. Y lo único que había dejado era el listón que Ripley le había dado, cubierto de sangre. Según así, el duque había sido directamente atacado y está muerto. Y obviamente esto le enloqueció. Se los dijo. No. Imposible. Si él hubiera muerto, hubiera rastro de algo, o el cuerpo. Todos permanecieron callados por la actitud de la duquesa, pero aún así le tenían que dar las noticias directamente como eran. Cuando aquellos bárbaros capturan a sus enemigos, al jefe de la expedición, se le suele cortar la cabeza y ser exhibido en trincheras donde todos puedan verlo. Cada palabra, cada cosa que le decían parecía ser unas dagas en su corazón. Mientras Sylvia lloraba por aquella información, Ripley se negaba a creerlo. Ella entonces continuó diciendo: «Entonces, ¿me estás diciendo que se llevaron la cabeza y allá le cortarán la cabeza? ¿O alguien vio tan siquiera esa cabeza? ¿Cómo se atreven tan siquiera a dar la noticia de la muerte del duque sin siquiera confirmarlo? Una simple cinta llena de sangre no es confirmación de nada, así que no los entiendo. ¿Cómo pueden estar diciendo esto?»
Entonces, ¿lo dejaron ahí solo? ¿No tienen intención de buscarlo? Así que no acepto. No aceptaré su muerte con una cinta. Me tienen que traer a mi esposo y tan solo así voy a creer. Así que hoy declaro que el duque sigue vivo. Sin cabeza o sin cuerpo, el duque sigue vivo y es la orden oficial que se va a dar. Y lo que a continuación pasaba era que todo el mundo trataba de parar a Ripley, quien se había vuelto loca intentando empacar varias cosas al azar de la habitación. Silvia peleaba con ella de cómo es posible que está así o qué es lo que estaba haciendo, y así le arrebataba las cosas. Tenía que buscar al duque, tenía que ir a buscar allá donde sea, pero tenía que buscarlo. Silvia lo sabía, tenía que ser racional, tenía que esperar. Tenía que esperar información, que le dijeran algo sobre el duque, pero Ripley no entendía. ¿Hasta cuándo hay que esperar? ¿Y si está herido? ¿Y si necesita ayuda? ¿Quién lo va a ayudar? Pero Silvia solo quería que viera la realidad. ¿Qué es lo que iba a hacer ella? Si incluso las tropas reales, que son las más organizadas y más fuertes, perdieron, ¿qué le va a esperar a ella? Pero ella solo podía gritar que ella va a buscar la manera de ayudarlo. Ella va a solucionar todo. Pero así finalmente Ripley caía al piso. Y así gritó que no puede más. No puede con lo que está pasando. Así Silvia le dijo que ella parecía este bolso. Que mirara lo que llevaba en eso. Un vestido, un sombrero, un perfume. ¿Cree que esas cosas le va a servir enfrente de la batalla? Agarró lo primero que encontró. ¿Qué cree que va a hacer ella en el campo de batalla? Sabe exactamente cómo se siente. Siente la impotencia de no poder hacer nada. Pero aún así, es mucho riesgo que ella fuera corriendo. Y así Ripley desahogó su tristeza. Tenía tanto miedo, estaba aterrada. No sabe qué va a pasar. Silvia la apoyaba, le decía que no hay nada de qué preocuparse. Ella misma lo dijo. Si no hay cuerpo, no hay forma de declarar que el duque está muerto. Tenía que ser fuerte, hace unos momentos lo fue. Incluso, el muchacho estaba sorprendido, tan sorprendido que esas mismas palabras que dijo Ripley las iría a decir a la familia imperial. Tenían que ser fuertes y esperar. Algo bueno va a pasar, pero de todas formas, no podía quedarse de brazos cruzados. No iba a ir hasta el campo de batalla, pero se acercaría a la frontera para empezar a buscar. Pero al mismo tiempo escuchaba cómo sus sirvientes trataban de parar a alguien. Era el príncipe Sharvan, que llegaba triste por aquellas noticias. No lo entendía, mucho menos cómo llegaba a mandar a su casa. Él se fue acercando, pues Ripley no sabía de qué noticias. Aquellas donde un mensajero trajo una cinta llena de sangre. El duque de Ingrid estaba muerto, pero al momento de querer agarrar su mano, Ripley se alejó. Este hombre la hacía sentir incómoda. Y obviamente le dijo que si ella lo quería, el ejército se encargará de buscar el cuerpo de Seronis. Y ahora, ella era responsable de todo lo que concierne en el ducado. Pero su cara le cambió completamente cuando Ripley le aseguró que Seronis no estaba muerto. Así ella le dijo claramente: no va a aceptar la muerte del duque solo por una cinta que le trajeron. Es inaceptable. Sin ninguna prueba sólida, el duque está vivo. Y no lo aceptará. Así que ella fielmente creerá que él sigue con vida. Pero el príncipe de una manera aterradora se le empezó a acercar, a decirle: mi pobre Ripley debe sentir tanto dolor por haber perdido a su marido. ¿Qué hará para consolarla si su esposo ya está muerto? Por suerte, Ripley no se iba a dejar. Así que le dio una fuerte cachetada para que la soltara y le gritó que su esposo no está muerto, incluso aunque sea el príncipe, la familia imperial o lo que sea, va a luchar contra todos si lo quieren declarar muerto. Así que él solo le pidió disculpas, solo trataba de consolarla, pero Ripley con una cara molesta le aclaró que le tenía que decir duquesa de Ingrid, y así él le pedía perdón, después para intentar agarrarle la mano nuevamente. Pero no, ella no quería. Así el príncipe le comentó algo. Es cierto que deberían de tener cierta fuerza para afrontar los momentos difíciles, pero se ve que la duquesa tiene muchísima fuerza. Para así después pedir que se le trajera un platillo a la duquesa. Se ve que no ha comido nada. Además de que prepararan una habitación. Él está dispuesto a quedarse aquí hasta mañana, pues se ve muy preocupada y se asegura de quedarse a su lado hasta el día de mañana.
No lo podía negar, pues tenía que compensar su error de haberlo golpeado. Aunque sería difícil por los diversos rumores que hay afuera. Lo sabía. Sabía que esto era una trampa de este malvado ser. Así, de mala gana aceptaba, pues llegaba la noche y estaba completamente sola, pensando, tratando de asegurar que todo estaba bien, pidiendo y rezando que Seronis va a volver a salvo. Se lo había prometido, incluso la última mirada que le dio. Recordaba esos últimos momentos, donde veía su espalda cómo se alejaba, pero no podía dormir. Así, prendió nuevamente una vela. No podía quedarse con las manos cruzadas, así que el día de mañana buscará soldados y partirá con ellos. Pero escuchó cómo la puerta se abría. Pensó que era Silvia, dándose cuenta que estaba despierta, pero no. Era el príncipe Sharman que entraba como si nada a su habitación, preguntando que entonces no había dormido. Preguntaba qué es lo que estaba haciendo aquí. Él estaba tan preocupado por ella, así que por eso vino la noche a verla. Ripley le agradecía, pero no estaba bien, además de que ya era muy tarde. Pero así, quería que le dijera la verdad. Él se acercó lentamente. Le dijo que ya no podía esperar hasta mañana, pues él ya estaba en esta habitación. Pero lo que tenía que decirle era algo importante, pues él y ella tenían que casarse. Sabía que era algo bastante repentino, pero tenían que apresurarse a organizar la ceremonia. Ripley no lo entendía, estaba completamente sorprendida. ¿Qué demonios estaba diciendo él? Pues es que tenía que tener a alguien con quien aferrarse, y cuando lo vio a la mañana volverse loca y negarlo, pues se dio cuenta que él tenía que serlo. Está acá para protegerla. Pero no. Ripley no se iba a dejar nuevamente. Molesta por la insinuación de que el duque no estaba. Se lo dijo. 1000 veces te lo voy a repetir. El duque sigue vivo. Pero sí que cambió completamente su actitud. Él quería tener una relación normal y cordial con ella, pero si tenía que ser por la fuerza lo iba a hacer. Así, empezó a atacarla. No entendía por qué el príncipe estaba de esa forma, por qué estaba haciendo todo esto. Pero a él no le importaba. No le importaba incluso si se niega. Tenía que casarse con ella sí porque sí. Era mejor que se comportara, o podría morir estrangulada. Pero él solo quería casarse con la mujer del duque cuando estuviera viva. Después de casarse puede morir si quiere. Pero solo tenía que confesarle si ciertamente sí recibió el nombre de la duquesa. Así, soltando a Ripley, le preguntó qué es lo que planeaba. Pero así le dijo que él planeaba convertirse en el único duque de este reino. Pues tenía que pensarlo bien. El duque se casó sin tener ningún heredero. La única que le quedó es su esposa, por lo que ella va a heredar todo. Pero si la duquesa se casa, el esposo se convertirá en el único duque del reino. Bueno, siempre y cuando tendría que revisar unos detalles, pero es todo. Su papá no se va a oponer, y su hermano, pues prefiere que sea él antes que otra persona. Sabe que esta va a tener una reacción agresiva por los otros duques y nobles. Pero bueno, no tenía nada de qué preocuparse. Los rumores desaparecen. Así Ripley le aseguró que nada le iba a salir, pero el príncipe afirmaba que sí, todo le ha salido como esperaba. Agarró un conflicto sin importancia, lo hizo demasiado grande. Así apartó al duque. Luego hizo su empresa y se fue una excusa para acercarse a ella. Luego su hermana, que siempre es inútil, la mantuvo en su casa y así se armaron los rumores. Así que todo estaba completamente planeado. Ahora solo quedará su boda y ya. Pero no, Ripley luchaba. Nunca va a pasar eso. No dejará que pase nada. Pero él se burlaba de ella. Sigue repitiendo esa tontería. Si le está diciendo que se van a casar es porque se van a casar. Y es lo único que importa. Además, él está completamente seguro porque él mandó a matarlo. Porque él tiene que estar muerto para que su plan salga a la perfección. Por eso se lo repitió tantas veces, porque sabe que está muerto. Él pagó para que le hicieran eso. Así que ya están en la habitación, es mejor que coopere. Pero no, Ripley sí que no iba a cooperar. Sabemos que ella es muy impulsiva, y para esto lo va a hacer mucho más. Además, él no podía esperar a ver la reacción de los criados cuando despierten y sepan que pasaron la noche juntos. Pero así Ripley le aseguró, nadie iba a querer casarse con un hombre tan tonto como él. Pero sí, el príncipe le dijo que ella, viva o muerta. Y esto sí que lo hizo pensar. Si Seronis realmente está muerto. Pero no,
No había manera de que éste lo matara. Era imposible. Y solo pensar en su amado le daba el coraje para hacer todo. Así que Ripley empezó a forcejear con y le gritó que se muriera, para después patearlo ahí. Lo que hizo que se apartara y ella salió corriendo, pero la única salida que encontró fue el balcón. Él se burlaba de ella. No había escapatoria. No había forma de que saliera de sus manos, pero se alteró al ver lo que estaba a punto de hacer, pues Ripley estaba escalando el balcón, dispuesto a tirarse. Ripley le gritó y le aseguró que prefiere morir antes de ser la esposa de alguien como él. Pero sí, el príncipe le decía que nadie lo detiene. ¿De verdad cree que va a saltar? Pero sí, Ripley le dijo que nada le detiene, porque aunque él diga que va a decir que se casó con la duquesa antes de que falleciera, nadie le va a creer. Hasta el más tonto, incluso hasta un niño chiquito, entendería que eso es falso. Y aunque él lo niegue, entonces ¿por qué está tan desesperado en convencerla? Así que él le dijo que entendía, pero que dejara su número y bajara. Así que él lo iba a hacer si cumplía su deseo. Así Ripley le dijo que se tenía que morir. Y así Ripley, convencida que como empezó todo, así había empezado la forma y su relación con Seronis. Y para pertenecerle a él solamente, prefiere tirarse del balcón. Y así lo hizo, aunque escuchara las súplicas y los gritos del príncipe de que no se tirara. Ripley, sin miedo alguno y con el amor en su corazón, se tiró, llorando, triste, pero no por lo que estaba a punto de hacer, sino porque su ser amado ya no estaba en este mundo. Pero para sorpresa de Ripley, escuchó su nombre en la voz que más amaba, pues abajo se encontraban esos ojos que tanto la veían con adoración y amor, alcanzando su cuerpo. Y así, como si de un déjà vu fuera, nuevamente terminaban juntos de esta manera, nuevamente en sus brazos otra vez, felices de encontrarse nuevamente. Y así Seronis le decía: esta vez sí te pude atrapar en el aire, y la otra vez te tuve que ver caer, para después darle un beso, mientras alguien bajaba las escaleras a toda prisa, para escapar o ver qué es lo que iba a hacer. Pero alguien le habló. Seronis le dijo que si planea escaparse sin saludar, pero era imposible. Él debería de estar muerto. Pero Seronis le dijo ¿por qué? Ni siquiera vio su cuerpo. Le gritaba que le habían asegurado que estaba muerto. Le dijo, hablaba de aquel hombre, ¿verdad? Hablaba de aquel hombre. Sí, ciertamente es bastante competente. Él hacía muy bien su trabajo, porque cuando él lo ocupaba y tenía que resolver ciertas acciones, él era perfecto. Así que cuando este sujeto llegó a su tienda y lo vio, no pasó nada. Hablaron amigablemente y así le mostró su lealtad y le contó absolutamente todo. Así, el príncipe se dio cuenta de su lugar. Seronis siempre iba a ser mejor en todo. Y gracias a eso y a sus órdenes, todo se volvió bastante claro. Y así armaron esto. Así que lo único que le puedo dar fue aquella cinta llena de sangre. Así las noticias de su muerte se recorrieron. Le dio fuerza a los enemigos de atacar. Y así cuando llegaron al momento, todos sus soldados salieron. Y claramente comandados por aquel duque muerto. Así que todo estaba arruinado para él. Lo odiaba completamente. Había descubierto por completo su plan, pero así aprovechó. Al ver a Ripley se le ocurrió algo. Si se iba a hundir, no lo haría solo. Así le dijo a Seronis que aquella mujer que está a su lado no es inocente. Le engañó con el hombre que la intentó matar. Ripley lo negaba. ¿Acaso está loco? Pero así el príncipe lo afirmó. La duquesa y el príncipe tuvieron un amorío. Incluso hoy. Estaba solo con su mujer en tu propia casa. Ella era la culpable de todo. Pero al escuchar todos estos gritos, la casa se fue iluminando, pues todos estaban despertando. Así el duque le echó la culpa a ella. Ripley fue la que le dio sus planes de organizar toda la guerra. Le susurró aquellos planes malvados a él.
Ripley estaba asustada por lo que estaba escuchando. Así, el príncipe le dijo que todos, incluso todos los sirvientes, hasta el niño, sabían que ellos dos tenían una relación. Ripley apenas iba a decir algo, pero fue callado por Seronis. Pero no, para él no hacía falta escuchar nada más. Él ya lo había escuchado todo. Así, el príncipe apuntó a Ripley y dijo que esa muchacha fea, codiciosa y completamente malvada es tu mujer. Debería de darte vergüenza. Pero así alguien habló. Silvia decía que ella no es como él afirma. Ella siempre estuvo a su lado. Lo que pasó es solo que la duquesa nunca dejó de esperar al duque. Pero para él era obvio. Era la señorita que seguía a la duquesa siempre. Obvio va a estar de su lado. Pero así el chef gritó que no era cierto. Él se encarga de prepararle. Sabe que la señorita tiene buen gusto y solo quiere lo mismo. Y puede comprobarlo. ¿Escoger al duque de Ingrid? Eso es tener buen gusto. Y pues, mírese a usted mismo, no es como que muy agradable. Es como un plato insípido. Y así, todos los sirvientes gritaban enojados que todo es mentira. Lo sabían. Sabían que la señorita solo iba de la tienda a casa, de la tienda a casa y le veían rondar por donde sea aquí. Incluso les hizo una junta para que todos se prepararan para el regreso del duque. Convivió con todos ellos. Hizo todo lo posible. Así que era imperdonable insultar a la señorita. Y todo esto llenó de alegría el corazón de Ripley. Y Seronis estaba impresionado. Logró hacer que todos en esta casa la amaran. Así, Seronis por fin habló. Intentaste matarme. Acusaste a la duquesa. Hiciste tantos males. Así que ya sabe qué es lo que va a hacer con él, ¿verdad? Pero lo sabe, ¿verdad? Él es el segundo al trono, después de su padre, obvio. Así que había firmado lealtad a la familia real. Así el príncipe le dijo que sí. Es algo que hace el sirviente al amo, así que es imposible que le haga algo. Pero así Seronis, sacando su espada, le decía fuerte y claro: desde el día de hoy, rompe ese tratado. No podía creer esas palabras que había dicho. Incluso le preguntaba a Ripley si de verdad quería ser la mujer de un traidor. Pero antes de que dijera algo más, Seronis atacó. Pero solo le había cortado el cabello. Pero así Seronis veía su espada. Era muy corta como para llegar a la garganta. Así que tenía suerte. Le va a dar su última oportunidad. Podía volver al palacio y llorarle a su majestad. O podía acercarse un poquito más. O más bien, acercarle un poco más su garganta. Así él empezó a temblar por completo y no tardó mucho para salir corriendo. Así Ripley estaba muy feliz, casi pensando que todo esto era un sueño. Pero bueno, Seronis le podía asegurar que no era un sueño, y más con el beso que le va a dar. Y así mientras los duques se reconciliaban, todos y cada uno de los sirvientes se fueron a dormir. Así, los dos habían pasado una muy buena noche y despertaban juntos. Pero Ripley tenía tantas preguntas que hacerle que era mejor que se preparara. Pues tenía que preguntarle todo, y más porque sufrió mucho pensando que se murió.